Dios les bendiga, les saluda la pastora Mayra Bonola y me acompañan mis hermanas Carolina Vargas, Maleni Mendoza. Y traemos el tema, ¿es malo andar de iglesia en iglesia? Acabamos de comentar porque antes de empezar la transmisión, ¿verdad? Compartimos lo que traemos, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones y tenemos que hablar de estos temas porque son muy importantes dentro de nuestra vida espiritual, bueno, dentro de la iglesia, en nuestra vida espiritual, el que muchos piensen que no es malo, ¿verdad?, visitar otras iglesias o andar de iglesia en iglesia, pero vamos a ver qué dice a la luz de la palabra, ¿no? Comentábamos con las hermanas que hay muchos aún, bueno, yo soy pastora, pero hay también pastores que dicen y tienen por lema, digo yo, las almas no son de nadie, las almas son de Cristo, y tienen mucha razón en eso. Las almas, ¿verdad?, no le pertenecen a ningún humano, vamos a decirlo espiritualmente hablando, porque las almas, el único que pagó el precio, ¿verdad?, en la cruz del Calvario fue nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí es donde muchas veces también podemos justificar el decirle a alguien, o como pastores decir, no importa, tú puedes visitar todas las iglesias que tú quieras, tú puedes congregarte donde tú quieras, porque las almas no son de ningún pastor, las almas son de Cristo. Pero hay un pero, por eso el tema es malo. Muchos se han quedado con esa enseñanza, porque nosotros todo lo que hablemos, aún como pastores que estamos predicando desde un púlpito, enseñando a un pueblo, a una iglesia, ¿verdad?, a una persona, podemos dejarles esa enseñanza. No es malo, puedes estar, si no te sientes cómodo en una iglesia, tú vete a otra iglesia, ¿no? O sea, y muchas veces lo han justificado con este lema, ¿no? Las almas son de Cristo, las almas no son de ningún pastor, pero vemos que a la luz de la palabra no dice eso. ¿Por qué? Vamos a ver, porque lo tenemos que basar, ¿verdad?, a la luz de la palabra siempre, el que muchas veces, digo, tal vez estemos aplicando algo erróneo y que esa enseñanza se quedará en la vida espiritual de alguna persona. Yo, por testimonio lo digo, cuando nos alcanzó el Señor, yo venía muy mal, y yo donde me decía, donde decían, hay liberación, llega un pastor de liberación, yo ya me congregaba, tenía poco congregándome, no conocía mucho de la palabra, no conocía de muchas cosas, ¿no? De los errores aprendemos, y yo en cada iglesia que anunciaban un pastor, yo iba. El pastor, yo siempre digo, nunca me quiso acompañar, él estaba bien convencido que se congregaba en la iglesia donde estábamos y que ahí era, ¿no?, su lugar. Pero yo por la necesidad en la que yo me encontraba, decía, pues no creo que sea malo. Yo me iba a todas las iglesias y en ninguna iglesia fui libre. En ninguna iglesia fui libre, hasta que un día en una oración en mi casa yo me arrodillé porque ya estaba desesperada por lo que estaba viviendo, y ahí el Señor habló a mi mente, a mi corazón, y yo le decía, Señor, ¿por qué yo no soy libre? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? No, cuestionaba al Señor porque yo ya había ido a muchas iglesias y veía que se formaban varios que estaban con brujería, endemoniados, ¿no? Y de todo. Y se formaban, y yo también adelante, y yo veía que el de al lado y el de lado eran libres, y yo regresaba a mi casa peor. Yo decía, ¿por qué Dios no me hace el milagro? Y luego que un día así arrodillada en mi recámara, le clamaba al Señor y le pedía una respuesta, porque nosotros somos así como que, Señor, respóndeme, ¿verdad? Y era diciéndome el Señor, porque en el lugar donde yo te puse, ahí va a estar tu bendición. Entonces ahí entendí y le pedí perdón al Señor, y le dije, me voy a quedar ahí. Yo nunca le comenté esto a mi pastor. Yo no le comentaba porque, aunque no conocía mucho de la palabra, yo en mi conciencia sabía que no estaba bien, porque sabía que yo estaba en una casa, ¿no? Yo estaba en una iglesia, y digo, llevaba poco tiempo, y cómo Dios nos habla a nuestra conciencia siempre, aún seamos bebés espirituales, porque yo no pedía permiso, porque es como que mi conciencia de antemano sabía que lo que estaba yo haciendo no estaba bien, porque estaba yo buscando, si yo tenía un pastor, yo estaba buscando a otro pastor, ¿no? No estaba buscando realmente a Cristo, ¿verdad? Y yo estaba así de iglesia en iglesia y no plantada donde debería de estar. Pero vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, verso 14 al 16. Dice la palabra de Dios, que se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema
de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, ¿verdad? Les decía, ya no sean niños fluctuantes, ya no sean, dice, bebés espirituales. ¿Qué es fluctuante? ¿Qué quiere decir? Dice que se mueve de aquí para allá, ¿ok? Que vacila mucho, ¿verdad? O duda. Pablo les decía a los efesios, ya no pueden andar caminando así, ustedes ya tienen que crecer, tienen que tomar el crecimiento, ¿verdad? Porque un bebé puede ser engañado, alguien pequeñito dice ser engañado más fácilmente, por eso les dice a los efesios, no se dejen, dice, no anden como bebés espirituales. ¿Por qué? Dice, porque hay estratagemas de hombres, porque hay enseñanzas de hombres, porque hay enseñanzas que pueden manipular, porque hay enseñanzas que no son para edificación. ¿Por qué esto? Nosotros como pastores muchos dicen, es que ¿por qué tienen miedo los pastores a que su iglesia vaya a otra iglesia? Y no es que nosotros tengamos miedo, es que nosotros estamos llamados, dice la Biblia, la palabra de Dios, que los pastores estamos ¿para qué? Para guiar, para alimentar, para apacentar. Nosotros estamos llamados para eso. Ahora, no es que digamos, es que les tenemos prohibido ir a tal iglesia, ¿no? No es que los probamos, sino que con qué intención tú quieres ir a otra iglesia, ¿no? ¿Con qué intención? Muchas veces nosotros, cada uno, yo digo, la iglesia es como una clínica, ¿verdad? El pastor, cuando tú llegas a la iglesia, él conoce, tu enfermedad, vamos a decirlo así, espiritualmente. Él sabe qué tratamiento tú necesitas, sabe el proceso que está llevando, como un doctor cuando tiene tu récord, ¿verdad? Y sabe a qué eres alérgico, qué es lo que te va a beneficiar, qué es lo que no te beneficia, ¿no? Darte el tratamiento correcto. Entonces, nosotros como pastores tratamos de hacer eso con cada oveja que llega a la iglesia, ¿verdad? Cuando decimos, es que no deben de tener miedo. Nosotros en lo personal, ahora hemos aplicado, los que son de casa permanecen, van a echar raíces. Los que no son de casa, pues se van a ir. Al final de cuentas, Dios pone en qué casa de oración tú vas a crecer. Dios pone en cada, hablábamos con las hermanitas, comentábamos algo que digo, Señor, es Dios, ¿verdad? Para aquellos que tienen esa mentalidad. El que, no importa, yo puedo ir a escuchar el domingo a esta iglesia, yo puedo escuchar el domingo a otra iglesia, yo puedo escuchar esto, porque cada casa de oración tiene un pastor. Un pastor es una persona única. Un pastor es una persona individual. Un pastor enseña diferente, es la misma palabra de Dios, pero enseña diferente. En otra iglesia tú vas a ver a los pastores y tal vez tengan otro trato diferente. Tú vienes de una iglesia donde te trataron diferente y vas a otra iglesia y te tratan diferente, ¿no? Y de repente vamos así, como viendo, bueno, aquí empieza la alabanza. Digo, para una vida espiritual, sí, visitar iglesia tras iglesia, sí es malo para tu vida espiritual. Tú lo puedes hacer, porque al final de cuentas luego se te aconseja, pero tú lo puedes, tú tomas la decisión, ¿verdad? Algo que comentaba la hermanita y que va a dar el salmo, la hermanita Caro. Salmo 1. 1:3. Salmo 1:3. ¿Sí nos escuchan bien? Bueno, a ver si nos escuchan por ahí, escríbanos por favor, si se escucha mal, para que podamos arreglarlo. Salmos capítulo 1, versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Quiero leer otro, que me parece interesante, que también está aquí en en Judas, capítulo 1, ¿verdad? Judas 1:12, dice la palabra de Dios, dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos.
nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Es como decía la pastora, sí, es preocupante, ¿verdad? Que alguno de ustedes tal vez esté asistiendo vaya de iglesia en iglesia, porque la palabra de Dios nos está diciendo que ese tipo de personas, dice, son pues nubes sin agua, que son llevadas de diferentes vientos, de diferentes doctrinas, enseñanzas, que a lo mejor, porque somos humanos, y asistimos a una iglesia y vemos algo que no nos gusta, y como no me gustó, a mi carne no se acomoda, no se ajusta, me voy a otra. Estoy en la otra y igual tampoco se acomoda lo que yo quiero y voy a otra. Entonces estoy en esa un tiempo, pero pasa algo o ves algo igual que no te gustó y te vas a otra. Y estás así. Y dice la palabra de Dios, dice, son esas nubes que van de aquí para allá. Nubes que no tienen agua, porque las nubes que no tienen agua viene el viento y se mueven, ¿no? Entonces, dice, igual los compara con árboles otoñales, árboles que no están dando fruto, que ya están secos, y dice, la palabra de Dios es un poco fuerte, pero verdadera, ¿no? Para Dios esto, pues, no está bien, porque aquí claramente dice, serán 2 veces muertos. Qué delicado, ¿verdad? Y desarraigados, o sea que para Dios no es de edificación, o no lo está viendo bien que estés ahorita aquí, después vayas a otra y después vayas a otra, porque entonces no hay una enseñanza como de corrido, no hay un simiente que vaya creciendo a la par, es como que pones de diferentes tipos de piedras. Cuando el cimiento, pues hay una piedra especial que es la más fuerte, y es como si pusieras diferentes tipos de rocas que no son para esa construcción. Entonces llegará un momento pues en que tu casa se va a caer, dice la palabra, ¿verdad? Que debemos de estar cimentados en la roca que es Cristo Jesús, que seamos árboles, dice que echen raíces, o sea, si lo comparamos con las plantas y los árboles, les comentaba que es algo bonito, ¿no? Porque los árboles solo puedes trasplantarlos una vez, ¿no? Y eso es cuando los siembras en una bolsa o en un recipiente, y de ahí los pasas a la tierra, y ahí en esa tierra echan todas las raíces, y comienzan a dar hojas, frutos, cambian constantemente. Entonces, eso es parte de ser, pertenecer a una iglesia y no andar de aquí para allá, estar firmes ahí. Si hay algo que no te gusta es porque Dios está tratando con tu carne, contigo, te está moldeando, y tienes que aceptar cuando Dios te moldea, cuando Dios está haciendo porque se está haciendo la obra en ti, ¿no? Entonces tienes que aceptarlo y permanecer ahí. De igual manera, si hay alguna cosa humanamente que no te gusta, seguramente en otra iglesia también va a ser así, ¿no? Va a haber algo, a lo mejor que una hermana no te saludó, en otra iglesia también va a haber eso, porque somos seres humanos y hay que entender que también estamos en el proceso, ¿no? Pero lo importante, dice, es permanecer en un lugar, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque ahí es donde crecemos, ¿verdad? Espiritualmente, donde vemos nuestro crecimiento. Los árboles también, o las plantas, o las flores aún, vemos que no cualquier tierra les queda. Tiene que ser en el lugar donde es indicado, ¿no? Para que ellos puedan crecer. Lo vemos tan solo en lo terrenal, un ejemplo, ¿no? Aquí hay pueblos que les dicen, vienen de tierra fría, ¿no? Porque es frío, el ambiente es frío, y nosotros donde vivimos pues es más cálido. Entonces las cosas o las frutas o lo que se da allá no se da aquí. Entonces tiene que buscar su lugar adecuado. Así es también en las iglesias. La iglesia es una casa, ¿verdad? Donde también hay reglas, una casa donde hay una autoridad,
comunidad, ¿no? Una casa donde hay costumbres, donde hay enseñanzas. Decía la hermanita Caro, y es cierto, cuando vamos a otra iglesia, las iglesias son imperfectas, el único perfecto es Cristo. Nosotros vamos a ser perfeccionados en las nubes, mientras somos imperfectos. En una iglesia siempre vamos a encontrar de todo, en las iglesias, pero muchas veces, luego decía Pablo, por ser bebés, por todavía no querer crecer, porque hasta lo vemos, ¿no? Hay niños que tienen, a lo mejor 10, 12 años, se comportan como uno de 7, y muchas veces estamos en la vida espiritual, comportándonos así. Hay veces que no te gusta, mira, vienen, en mí, en lo personal, vienen, por decir, hermanos o hermanas, y a pedir un consejo, ¿no? Y tú los tratas de aconsejar a través de la Biblia. Pero muchas veces ese consejo no te gustó porque tú quieres, siempre nosotros como humanos queremos que nos den la misma respuesta que nosotros en nuestra mente ya maquinamos, la verdad. Entonces no te gustó el consejo. Y por eso de repente dices, ay no, es que esta iglesia, es que aquí hablan muy duro, es que aquí dicen no sé qué, es que aquí, y te vas entonces a una iglesia. Mira, ahorita hay iglesias, gloria a Dios, en una manera, gloria a Dios que ya hay muchas casas de oración, y yo digo, de repente es como, ya hay muchas panaderías, y no es que el pan lo estén haciendo en todas mal, ¿verdad? Pero ya es como que, ay, no me gustó el pan de aquí, me voy al de allá. Y a veces ha sido contraproducente. Una vez digo, gloria a Dios, porque se han abierto más casas, pero para nosotros, en nuestra naturaleza humana, si no estamos de verdad madurando, es contraproducente, porque decimos, este pan no me gustó, voy a ir a ver el de al lado, voy a ir a ver el de enfrente, y así te estás, y vas a terminar no conociendo ya ni el sabor del verdadero pan. Eso es lo que pasa aún en las casas de oración. Aquí, hace mucho les contaba, creo que se los conté como a la iglesia como testimonio de una hermana que ha visitado, digo, todas las iglesias, creo, de Cuautla, no sé si ya a nivel Morelos. Y le digo que yo creo que estaba tan acostumbrada así, de que ya en las iglesias ya tiene años siendo cristiana, y yo vi eso, Dios me hizo entender eso en ella, porque viene y me enseña una ofrenda, ¿no? Dice, pastora, es que yo quiero dar una ofrenda, y de repente, hasta, ay, pastora, y usted qué bonita, y yo creo que así les llega a todos, ¿no? Y, ay, quiero dar una ofrendita, pero yo la había visto así como que ya habíamos visto que aquí andaba para acá, para allá, para allá. Entonces, en otras iglesias no le decían, sino que, bueno, pues, a lo mejor hay algunos que caen, bueno, pues deja la ofrenda, ¿verdad? Y cuando ella se acerca a mí y quiso hacer la misma estrategia, le dije, mira, yo le voy a decir algo. Usted tiene que cimentarse en una iglesia, porque eso de andar de iglesia en iglesia en iglesia ya nadie la toma en serio, y es una realidad. Nadie la toma en serio. Le dije, aquí, yo sí le voy a decir la verdad. Le digo, yo sé que usted usa esta estrategia de darles ofrendas para que ya no le digan nada, no le digan que está mal lo que usted sabe que está mal. Y se queda así, ¿no? Y dice, ay, se empieza a reír. Le dije, yo se lo voy a decir. Y si gusta dejar su ofrenda, déjela, y si no, llévesela. Pero no por la ofrenda, yo le iba a decir, está bien, hermanita, usted cuando quiera, usted visítenos. No, porque ella trae un problema. Hasta ahorita ya nunca se apareció aquí, pero trae un problema arrastrando. Y sabe, y de repente Dios nos da un ministerio, nos llama a un ministerio o dones, y ya no somos gente confiable. Porque a mí no me venga a decir de verdad un pastor que diga que alguien tiene un don de profecía y ande en todas las iglesias y no se sujete a ningún pastor y usted lo reciba y diga, ay, amén, es que pues los dones son los dones. No importa, usted anda en todas las iglesias. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque se tienen que ver los frutos, porque usted predicaba, hermanita, ayer de los 5 ministerios, tienen que estar sujetos a una autoridad, tienen que estar sujetos a una cobertura. Entonces usted no me va a decir que va a andar como loco profetizando en todas las iglesias. ¿Y usted de qué rebaño es? No sé. No, yo de ninguno. Las almas no son de Cristo. Las almas son de Cristo. Y sabe, le digo, nosotros como pastores que tenemos ya casi 11 años pastoreando, hemos visto muchas cosas así. Muchas cosas de esos que tienen ese lema y van a todas las iglesias a probar de todo el pan y terminan aborreciendo el pan. Tristemente es una realidad, porque empiezan a decir, es que no se ponen de acuerdo, es que unos predican una cosa, es que otros predican, es que enseñan, y empieza, le digo, todo eso a dañar la vida espiritual. Por eso dice el texto, están como nubes sin agua. Una nube sin agua, ¿qué es? Es la pura brisa, es como una neblina, viene el viento y se la lleva, la desbarata, la deshace. En cambio, una nube cargada de agua que se carga en el mar, esa va a pesar, va a venir cualquier viento y si no la va a mover, va a seguir siendo una nube. Pero que te llame nube sin agua, no. Yo les decía, y a lo mejor es algo fuerte, ¿no? Pero es una realidad. Nosotros como pastores lo podemos decir. Cuando la iglesia se compone muchas veces de gente que viene de todas las iglesias, salida de todas las iglesias, obvio que vas a justificar el decir, las almas son de Cristo, hermanos. Ustedes vengan, ustedes pueden andar donde quiera.
No es cierto, te justificas porque eso es lo que hay en tu iglesia, tristemente. Yo no digo que en nuestra iglesia no han llegado de otras iglesias, pero han llegado de repente a quedarse por otros motivos, ¿verdad? Hay también, no vamos a decir que no puedes ir a congregarte a otra iglesia. Hay puntos en los que sí puedes cambiarte de iglesia cuando digas, ya no es una sana doctrina, ya no se habla del pecado, ya no se habla de nada, de la santidad, ya no se habla ni de la palabra de Dios, ya dan otros libros, otros discipulados que nada tienen que ver con la palabra, es pura enseñanza de hombre, dice estratagemas de hombre, ¿no? Entonces dice, ya no es una sana doctrina, ya no te va a edificar, porque ya ni tan siquiera se basan a la palabra, es más, ya ni tan siquiera pueden... porque hay casos, ahorita estamos ya en los últimos tiempos, y ya ni tan siquiera la Biblia abren, ya ni tan siquiera se predica con la Biblia, se predica con otras cosas. Entonces eso dice, ya no es una sana doctrina, entonces sí puedes salir de ahí. O sea, eso va a ser, huyan de ahí, pueblo mío, salid de ahí. Pero el que se esté predicando todavía con la palabra, hablando del pecado, de la santidad, del temor a Dios, es una sana doctrina. El que tú te vayas es porque algo no te gustó. Muchas veces la gente, nosotros como pastores, lo que hemos visto mucho, que la gente no le gusta sujetarse. Es como, traemos tan arraigados, ¿por qué me va a mandar? ¿Por qué me va a decir cómo dirigir mi vida? Si por muchos años yo la he dirigido solo. Entonces cuando vienen y te dicen los requisitos de la Biblia, es cuando hay un choque, ¿no? Es que aquí son muy así, es que aquí quieren... Y eso es lo que te hace muchas veces salirte de la iglesia. Tú quieres algo más cómodo. Muchas veces la gente busca algo más cómodo, algo que no le hablen del pecado. Si de repente eres alguien adúltero, ¿no? Y lo has vivido en el mundo y te predican, es que el adulterio, los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Dices, ay, no, eso me lo están diciendo allá en el mundo. De allá vengo escuchando que estoy mal, que ando con muchas mujeres, que le pongo el cuerno a mi esposa, a mi esposo, ¿no? Entonces vienen y te lo dicen aquí, ay, no, voy a buscar otra donde... Mejor hablen del gozo de Dios, de las bendiciones, del amor, de las promesas, ¿no? Y eso es lo que muchas veces, por eso se salen de las iglesias. Aún las iglesias que todavía predicamos acerca del pecado, dicen, son religiosos. Y otros se van a los otros extremos, ¿no? Yo digo, hay pastores aún que dicen, es que yo no tengo miedo que mis ovejas se puedan ir a otra iglesia. Si no tienes miedo, ¿por qué no invitas a predicar a pastores que no tienen tu misma enseñanza? ¿Por qué? Si no tienes miedo, ¿por qué no invitas a predicar? Es como nosotros, ¿no? A lo mejor hay otras enseñanzas. Si yo no tengo miedo, claro, obvio que va a ser también una sana doctrina, vamos a andar invitando a quién sabe quién. Pero, o sea, si somos de diferentes iglesias, pero decimos, bueno, todavía están basados a la palabra, ¿por qué no invitas a los de otro? Nosotros invitamos a pastores que sabemos todavía que tienen una sana doctrina, los hemos invitado a la casa. Pero hay pastores que se encierran en su círculo, en su presbiterio, solamente en su movimiento, y no te invitan a predicar. Si no tienes miedo, ¿por qué no invitas a otros pastores a predicar? ¿No? Porque si dices tú, yo no tengo miedo que las ovejas se vayan y visiten, ok. Si no tienes miedo, invita a pastores que no sean de tu movimiento, invita a pastores que tengan a lo mejor en algunos puntos de diferencia con las enseñanzas que tú tienes, si no tienes miedo como pastor. Pero otros estamos llamados a cuidar el rebaño, otros estamos llamados. Hay ciertas justificaciones donde sí pueden ir a visitar una iglesia, ¿no? En que la llamen, hermanita Maleni, usted tiene amigos, se convirtieron al Señor y van a otra iglesia, ¿no? Y le piden, es que tú un día me hablaste de Dios y ahora me voy a bautizar. Entonces usted puede ir a visitar, o sea, usted puede ir a apoyar, gloria a Dios, ¿no? O que familiares llegaron a una iglesia y hicieron un evento, pues los voy a apoyar porque son nuevos. Pero aquellos que, mire, incluso, dije, si no hubiera malicia en nada, ¿por qué te invitan hay personas, aún aquí han llegado personas diciéndose cristianas, que en secreto le dicen, vamos a mi iglesia, ahí hay más unción. Le digo que aquí hubo un matrimonio de esos, y pues, es que queremos venir, por nosotros nuevos, ¿verdad? En el pastorado, y uno nuevo en el pastorado, realmente uno puede justificar y puede decir, todos somos buenos y todos no sé qué, porque no tenemos todavía esas experiencias, y hablamos a la ligera, hasta que cometemos los errores nos damos cuenta y empezamos a madurar. Y estas personas venían de otra iglesia, es que solamente un día hay de servicio. Pastor, ¿podemos ir? Y nosotros así bien inocentes, sí, pues véngase, ¿no? ¿Cuál? Nos enteramos después que al poco tiempo, varias de las hermanas que estaban aquí en la iglesia, se fueron a la iglesia. Se fueron, nosotros no sabíamos, pero
Dios respalda, sabemos que fiel es el que nos llamó y fiel es el que nos respalda, y supimos el tiempo, cuando ya este matrimonio pasó una situación muy, muy fuerte, y se fueron, Dios se los llevó, dije, gracias Señor, porque eso es un robo, se puede decir, ¿no? Venir, porque todo lo que haces en lo oculto no es de Dios. La verdad, todo lo que sale a la luz es de Dios, lo oculto no es de Dios, es del diablo. Entonces ellos en lo oculto le decían a estas hermanas, vamos a mi iglesia, allá sí hay unción. Y yo me quedé, o sea, cuando ellas me platicaron, dice, pastor, es que sí fuimos. Y otros ni en cuenta que ellas andaban por allá, ¿no? Ni en cuenta. Y todavía las llevaron y allá fueron a ministrar y a imponer manos, ¿eh? Y yo así, santo Dios, para todo hay requisito. ¿No? Decía el mismo apóstol Pablo, no pongas manos a la ligera. Y dije, de verdad. Y o sea, el pastor muy nice. O sea, yo no sé si les preguntó de qué iglesia vienen ustedes. No, ministren allá, pongan manos allá, porque allá hacían mucho a la administración y que la sanidad y que la liberación. Nosotros creemos en eso, pero no ponemos de verdad, se los decimos, no ponemos a cualquiera a imponer manos, ¿no? Entonces, y ese, ¿qué no les preguntó el pastor de dónde venían? No, nos dejó administración, pues sí, total, que me importa, ¿no? Que les pongan las manos. Y si usted viene en fornicación, en adulterio, practica la brujería y dice que es cristiano y no es, o sea, pónganle las manos a quien sea. No, eso es lo que debemos de cuidar los pastores. Y no es que tengamos miedo, nosotros no tenemos miedo en ese caso, porque ya hemos experimentado, los que son de casa, muchos se han querido ir, porque decía, incluso se lo hicieron a Jesús, ¿no? Pedro le dijo, cuando Jesús habló, palabras fuertes, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijo Pedro? Señor, algunos se fueron molestos, yo me imagino. Y Pedro, Señor, no les digas así, háblales más bajito, así del amor. ¿Qué le contestó Jesús? ¿Tú también quieres irte, Pedro? Adelante, porque los que son de aquí, los que son míos, los que Dios llamó, yo sé que van a permanecer. Ahí es cuando Pedro entendió, no, Señor, pues sí, dura es tu palabra, pero ¿a dónde iré? Si solamente tú tienes esas palabras que dan vida eterna, esas palabras que transforman, esas palabras que cambian, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos aprender. Por eso nosotros, en nuestra experiencia pastoral, sí es malo andar de iglesia en iglesia, sí es malo. Porque ya quieres, aquí también llegó una hermana que tristemente, la vemos y anda en el mundo, precisamente por eso de andar de iglesias en iglesias. Aquí venían de una iglesia y traía otros discipulados. Pastora, por favor, de estos discipulados porque son de mi otra iglesia. Y dele estos discipulados a las intercesoras. Y mire, ya le saqué, parece que fue en el 2018, algo así. Ya le saqué el del 2019. O sea, ya hasta se me había adelantado, ¿no? Digo, a ver, hermana, préstame los discipulados. Y no era que estaban tan mal, era lo mismo. Dije, hermana, es que aquí hay discipulados. No, pero de estos, de mi iglesia. Hasta que un día le dije, ok. ¿Qué hacía en su iglesia? Era yo intercesora. ¿Por qué se salió? Es que no me pareció esto. Bueno, y si usted dice que son tan buenos sus discipulados que quiere que los demos aquí, ¿por qué no se regresa a su iglesia? Si su iglesia era tan buena, tenía discipulados tan buenos, ¿para qué quiere venir a otra iglesia y traerlo de allá acá? Allá quédese. Si usted lo vea muy bien, allá quédese. Y es una realidad, ¿no? Es como, ya traen de repente hasta eso. Es que ahora quiero que se haga. Muchos se van también a visitar otras de iglesias, no a visitar, a quedarse en otras iglesias, porque no hacemos los pastores lo que ellos dicen. La verdad, porque es que quieren imponer su voluntad. Había unos hermanos y yo decía, ay Dios mío, yo de repente me salía el celo santo como Pablo, hacía mis corajes entripados, porque cuando vienen de otras doctrinas, vienen ya doctrinados, ya enseñados, ¿no? Y ese es el conflicto. Estos hermanos no creían en el diezmo. Nosotros sí creemos en el diezmo porque es una bendición. No creemos que hay maldición, pero sí creemos que hay buena bendición en la ofrenda y todo, ¿no? Cuando llegan, nosotros nuevecitos como pastores, le digo, por eso por eso muchas veces tenemos que predicar eso para los pastores que tienen poco tiempo, ¿verdad? Porque le digo, a veces queremos hacernos los bien humildes y hay mucho conflicto en eso. No es que tendremos que perder la humildad, pero sí tenemos que ser más listos, astutos, dice la palabra. Venían estos hermanos de otras iglesias, y le digo porque yo lo viví, porque soy esposa del pastor, ¿verdad? Estaba yo cerca, y le decían, vamos a congregarnos aquí, pero le prohibimos, que hable del diezmo. No puede hablar de eso, porque nosotros venimos ya de 2 iglesias, y en una casi sacamos al pastor a patadas cuando habló del diezmo. Y yo cuando escucho eso me quiero desmayar. Yo quería agarrar a todas y sacarlos y decirles, pues váyanse a destruir a otra. No es cierto, no a destruir, el Señor reprenda al diablo. Y váyanse de donde salieron. Gustó, pero también hubo algo que no les pareció porque ya venían de visitar muchas iglesias. Y gracias a Dios, porque se oye feo, pero es una realidad. Y gracias a Dios que se los llevó.
porque estaban afectando la iglesia, ¿no? Eso es lo peligroso. Por eso a veces cuando no tenemos mucha experiencia, hablamos muy, no importa, vénganse todos. Aquí ahora en la pandemia hubo hermanos que pidieron permiso, ¿no? Están cerradas las iglesias, pero yo le decía al pastor, cuando se abran sus iglesias, bye, de verdad, porque ya vienen bien adoctrinados de otra, dije, y no van a venir a poner un fundamento sobre otro. Pablo decía, ¿por qué tengo que ir a poner un fundamento donde ya está un fundamento? No tengo por qué. El apóstol Pablo, siendo siervo de Dios, siendo apóstol, dice de apóstoles, diciendo, no tengo por qué ir a hacer eso. Y es la verdad. Yo le decía al pastor, yo en esa manera soy como más observadora, yo sé que Dios me ha dado ese don, y soy más así, ¿no? Porque ya ha pasado. Tristemente le digo, cuando vienen de visitar muchas iglesias, yo digo, hay problema, hay una alerta, foco rojo, cuando vienen personas así. Porque ya vienen, le digo, queriendo imponer. ¿A causa de qué? De todo lo que fueron escuchando en el camino. Amén. Algo importante que mencionaba la hermanita Caro y lo empecé a meditar ahorita, es que decía, ¿no? Es que a mi carne no le agrada. Y es que buscamos agradar a nuestra carne en una iglesia, cuando lo importante, nosotros, cuando tú decides aceptar a Cristo, a recibir a Cristo, nosotros ¿a qué estamos llamados? A adorar, ¿no? A escuchar la voz de Dios, a hacer las cosas de Dios, no nuestra carne. Y ese es el problema que tenemos como cristianos, que queremos acomodar esta carne, este cuerpo, a las cosas que a este cuerpo, a esta carne le agradan, cuando no es así. La palabra nos dice lo contrario, y es ahí donde tenemos ese problema, ¿no? Que no acomodamos la carne en una iglesia, nunca vamos a acomodar a nuestra carne en una iglesia que sea verdadera. Es triste, pero no vamos a acomodar esta carne a una iglesia que sea sana doctrina, ¿no? Siempre tenemos que tener cuidado en eso, hermanos, porque a una iglesia se va a adorar. Amén. Entonces tenemos que buscar una iglesia que verdaderamente busque la presencia de Dios, busque adorar a Dios, una iglesia que realmente se base en la palabra de Dios. Yo creo, hermanos, que somos gente adulta, gente que a lo mejor ya pasó por la primaria, secundaria, a lo mejor muchos no, pero hay muchos que sí. Entonces, no se nos va a hacer difícil comprender la palabra de Dios y darnos cuenta que lo que estamos aprendiendo es bueno o es malo, ¿no? Yo ahorita meditaba eso y digo, es cierto, nosotros ya estamos grandes, ya no debemos ser niños, mucho menos si ya llevamos tiempo en el evangelio. Si ya tenemos que ir madurando, como ayer yo lo mencionaba y lo meditaba y digo, sí es cierto, a través de todo lo que hemos estado viviendo como cristianos, dice que todo obra para bien. Debemos de ir madurando. ¿Cómo una persona que lleva tanto tiempo en el evangelio, tantos años, 10, 15 años, no puede cimentarse no puede echar raíz en una iglesia, en una doctrina? Es triste, porque vemos yo también conocí una hermanita, que venía a la iglesia y ya tenía años de ser cristiana, años de ser cristiana, y andaba de iglesias en iglesias, y yo digo, nosotros, dijera la hermanita Caro, ¿no? Para la gloria y honra de Dios, llevamos 8 años siendo cristianos, pero de verdad, el Señor ha sido bueno, porque en donde nos plantó, para su gloria, estamos haciendo lo mejor, ¿no? Echando raíz. Y de verdad que han venido pruebas y tribulaciones a lo mejor, pero no nos ha movido, porque hemos creído y nos hemos cimentado en lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, ¿no? Y eso es lo importante que nosotros como cristianos debemos aprender. Debemos de aprender y vivir eso, como ya lo decía la pastora, y a lo mejor sí, y como decía la hermanita, huir cuando ya no sea una sana doctrina, ¿no? Cuando sí sea la carne la que se está acomodando y no el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Hay que ser astutos, hay que estar alertas siempre, conocer de su palabra, hermanos, para que no seamos movidos en lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Amén. Tenemos un ejemplo también del apóstol Pablo, ¿no? Fundó varias iglesias y capacitaba a los pastores, ¿verdad? Y los dejaba para cuidar el rebaño, ¿no? Entonces, no vemos a los corintios, ¿verdad? En la iglesia de los Efesios.
¿Verdad? No llegó Pablo y dice, ay, qué bueno que están aquí, qué bueno que se reunieron los corintios. No, a cada uno les dejó un pastor y a cada uno Pablo cuidaba de las iglesias, ¿verdad? Pedía a lo mejor cuentas a cada pastor que instruía y que cuidara el rebaño, pero a cada una la exhortaba diferente, a uno las animaba, a otro las exhortaba. Entonces vemos una iglesia de Filipenses, ¿no? Ay, dadores alegres, una iglesia de los Gálatas. ¿Por qué son tan tontos, se han dejado engañar por el enemigo? Entonces, yo creo que si fuera que fuera agradable eso de andar de iglesia en iglesia, dijera, ¿sabe qué? Júntense a ver los de Corintios con los Gálatas que están más medios, ya que se andan ahí más en la carne que en el espíritu, váyanse con los Filipenses. Ellos son dadores alegres, ellos son buenos, humildes, buenos, dadores. Entonces, es algo, le digo, aparentemente decimos controversial, pero es que es algo a la luz de la palabra. Ahora, hay 5 ministerios, ¿no? Efesios capítulo 4, verso 11 nos dice, unos para qué están llamados, los pastores a qué, a pastorear, a cuidar un rebaño, no dice a cuidar a todos, o sea, júntense todo el rebaño y vaya muchos pastores, ¿no? Y no, dice, cada uno va a dar cuentas, incluso lo vemos ahorita en el libro de los Hebreos, lo da la hermanita Caro, donde Pablo nos dice, ¿no? Habla de los pastores. Así es. Hebreos capítulo 13 versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Pablo dice que cada uno va a dar cuentas, cada pastor va a dar cuentas de las ovejas, ¿verdad? De cada rebaño que se nos fue prestado, porque somos administradores, dice, de la gracia, administradores del rebaño. Las almas son de Cristo, sí, pero dejó a cada pastor encomendado cada rebaño, ¿no? Cada uno, dice, dará cuentas. Ahí dice deberes cristianos, por subtítulo la Biblia dice deberes cristianos. ¿Cuál es el deber cristiano? Dice obedecer a los pastores, obedecer a tu pastor que está en tu iglesia, en tu congregación, ¿no? Eso, yo cuando vienen le digo también personas que digan, ay, Dios me puso aquí, ¿no? Hay veces que Dios me reveló y Dios me trajo. Ok, si Dios te reveló, vas a plantarte y vas a empezar a dar frutos. Si no es de Dios y solamente te lo inventaste, vas a andar de iglesia en iglesia. Es muy importante también, ¿no? Ya no ser bebés espirituales, y alguien que escuche, de verdad, el que escuche usted, salga corriendo de ahí, denle la media vuelta, aunque seamos pastores. El que diga, no se deje engañar, usted puede ir a todas las iglesias que usted quiera. No es cierto, porque vas a ser como nube sin agua y vas a ser árbol. ¿Cómo lo tipifica? De otoño, se secan, ¿no? Los árboles se secan en otoño, no tienen ramas, no dan frutos, es una época donde no se da nada, está estéril. Entonces así también dice la Biblia, ¿no? De aquellos que andan así, agarras de aquí, agarras de allá, te digo, y de repente te va a hacer daño todo y vas a terminar aborreciendo la comida, que es la palabra de Dios, que es el evangelio. Entonces es bien importante, le digo, el ver todo esto. Yo digo, yo sí me preocupo, le digo, cuando vienen personas que vienen de otras iglesias. Ahí sí me preocupo, porque el nuevo se puede discipular, el nuevo se puede enseñar, ¿no? El nuevo va creciendo como una plantita, tú la vas viendo crecer, la vas regando, vas viendo lo que va queriendo, y tú se lo vas poniendo. Entonces ves pero ya cuando viene un árbol ya crecido, y viene y se quiere plantar, debemos de tener cuidado, ¿no? Entonces, a nosotros nos pasó al principio, muchos vinieron de visitar muchas iglesias, de andar en muchas iglesias, y créanme que fue mucho problema. Empezaron a dañar la casa de oración a la cual fuimos llamados. Entonces es por eso que debemos de tener cuidado, y te invitamos a que tengas cuidado, a que si estás haciendo eso, te arrepientas. Busca una iglesia, si ya tal vez has visitado todas, ahora pídele revelación a Dios, deja que Dios de verdad obre en tu vida y te guíe, y ahí donde te guía y donde tú sientas que ahí te puso el Señor, ahí echa raíces, no te muevas de ahí, porque entonces te puedes secar. Digo, hay ejemplos, le digo, o justificación de ir a visitar una iglesia, al menos una campaña, nos apoyamos como iglesias. Aquí hacíamos antes eso, hacíamos con otras iglesias, vigilias, y venían, ¿verdad?, apoyarlos, y eso es bonito, ¿no?, por la convivencia. Pero le digo, el que digas, ay, es que aquí no me gustó porque el pastor hoy habló de esto, a mí no me gustó, me voy, allá hablan esto, allá esto, no, entonces tú ya vas,
se puede decir, con esa malicia. Entonces eso no te va a traer bendición, la verdad. Si tú vas a visitar otra iglesia comparando tu iglesia donde tú ya estás, entonces ya eso es malicia y no lo respalda Dios ni es agradable a los ojos de Dios, ¿no? Entonces te invitamos a que lo permanezcas, si toda es una sana doctrina, permanece en tu iglesia, ¿no? Y muchos, tal vez igual también el enemigo usa todo, es imitador de todo, aún tengamos cuidado las voces que escuchamos, ¿no? Porque muchos pueden venir a decir, es que yo estaba en esta iglesia, pero dice Dios que me congrega ya, no. Si tú estás en una iglesia, ahí diste frutos, ahí tienes ministerio, ahí Dios te ha capacitado, quédate ahí a servir, ¿no? Quédate ahí. Y nosotros como pastores, aquí tratamos de formar, ¿verdad? De discipular lo que dice la palabra. Entonces nosotros, si alguien nos dijera, ¿no? En otra iglesia, pastor, ¿me puede apoyar que alguien de su iglesia vaya a predicar? ¿Usted cree que vamos a mandar al que anda de iglesia en iglesia? Nunca jamás, dice mi hijo, nunca jamás, ¿verdad? Vamos a mandar al que decimos, está dando buenos frutos, se ha plantado, está dando frutos, o sea, es un árbol bueno, es un árbol que va a ir a dar algo bueno, que va a ir a dar frutos buenos, que va a compartir lo que tiene bueno, pero no algo. Imagínense mandar yo lo veo en esa manera, y la Biblia sí lo describe, muchas veces habla de la infidelidad, ¿no? Eso es infidelidad, porque el que diga, no importa, tú puedes andar visitando todas las casas, es como decir, no importa, yo tengo novia y puede andar con quien quiera, con todos los de la colonia si quiere. Entonces no hay fidelidad, ¿no? Digo, es muy diferente. Igual ha pasado, si tú eres una persona madura, en verdad, si buscas de Dios, si te dices ser cristiano o cristiana, no invites a tu iglesia con la malicia de decir, es que en mi iglesia hacemos esto y en la tuya tal vez no esté bien, no hagas eso. Gana ovejas evangelizando, hablándole de tu testimonio, hablándole de Jesucristo, no diciéndole o tratar de con esa malicia de decir, fíjate, en tu iglesia te falta esto, pero la mía sí lo tiene, y estar comparando, ¿no? Ahí ya entra la malicia, ir a robar ovejas, es cierto, ¿no? Aún le decíamos, comentábamos que aún en lo terrenal, los que tienen cada ganado, ¿no? Hasta lo sellan, ¿verdad? Les ponen su marca. Y no es que digamos que aquí lo vamos a hacer, pero ¿por qué? Porque la cuidan. Tan solo en lo terrenal, un pastor, alguien que tiene ovejas, cuida su rebaño, lo cuida. Muchas veces no quiero que andes por allá, porque a mí me costaste, porque a mí esto. Yo sé que las ovejas le cuestan a Cristo, le costaron a Cristo las almas, ¿no? Pero igual también en los pastores, es el que tú les das el tiempo, el que los ves crecer, el que los tratas de discipular, el que los tratas de formar, en todo eso, los alimentas, el cuidado, ¿no? Que se requiere. Digo, y que venga alguien y diga, no, tú visita. ¿Por qué? Porque allá no. Le digo, el pastor es como un doctor, tú vas a ir a todos los doctores y al último no vas a saber, y todos los pastores tal vez te van a dar un tratamiento diferente. Hay unos que dicen, hermanos, no, usted no es, eso de los demonios no existe, y la persona viene embrujada, ¿verdad? Vaya al psicólogo. A mí me querían mandar con un psiquiatra hace años cuando yo estaba mal. Dije, gracias Dios, por eso nosotros damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Nosotros creemos en la brujería, en que existen los demonios, en que la gente se puede influenciar, aún siendo cristiana, si no lleva una vida espiritual buena. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Imagínense, a mí me hubieran mandado al psiquiátrico, no estaría aquí. no sé, o sea, el enemigo quería estorbar los planes de Dios para que no se viniera a establecer la iglesia. Yo ahorita, yo creo que estuviera, no sé si ya suicidada, o en un psiquiátrico todavía. Camisa de fuerza. Así es. Ahora estoy loca, pero por Cristo. Pero es cierto, o sea, esas son las diferencias que causan conflictos, y que vemos algo tan pequeñito, pero decía, el mismo Señor Jesucristo decía, ¿no? Esa zorra tan pequeña que ustedes la ven puede echar a perder toda una viña. Una palabra así puede echar a perder vidas espirituales. El que yo no lo predicaría, ni lo digo. Es bueno visitar a iglesias, no tengan miedo, pastores, prediquen la sana doctrina. ¿Y por qué van a tener miedo? Predicamos la sana doctrina. Nosotros predicamos la sana doctrina. Lo que hemos visto es que esas palabras han dañado la vida espiritual de los débiles en la fe. Entonces, a los débiles dice aún que los debemos de cuidar más. Entonces viene alguien y escuchas, de aquí soy. Hemos visto muchos casos aún en la iglesia, en los años que tenemos, donde precisamente digo, eso ha dañado, donde muchos, el otro día, hace mucho tiempo hablábamos de congregarse, vienen a congregarse y de repente les da la pereza espiritual y dicen, yo busco a Dios en mi casa, y terminan destruidos su vida, tanto espiritual como su vida terrenal. ¿Por qué? Porque dice el libro de Deuteronomio, decía Moisés, ¿quieres que te vaya bien?
atiende los mandatos de Dios. ¿Quieres que nos vaya bien? Atendamos los mandamientos de Dios. Entonces así es, ¿no? Ese es como un consejo. No es como un consejo, es un consejo. Si tú estás en tu iglesia, permanece ahí. Sé como árbol plantado, dice la palabra. Echa raíces, de ahí tú vas a salir. Aquí, créeme, yo creo que las hermanitas pueden dar testimonio. Ellas, la mente tiene 8 años con nosotros. 8 años, tienen 8 años. Y créanme que las hemos visto crecer desde bebés espirituales hasta lo que ahorita ya están en el proceso de la maduración, y yo sé que aquí han encontrado su ministerio, aquí han encontrado su servicio, se han capacitado para eso, y veo unas mujeres de verdad predicadoras, guerreras, intercesoras. O sea, aquí han encontrado ese crecimiento, y no digo que si Dios las hubiera puesto en otra no lo encontrarían, pero si Dios fuera el que las pusiera en otro lugar. Entonces, donde Dios nos ponga, ahí vamos a recibir. Amén. Entonces, les invitamos. Ama tu iglesia, que es la casa de Dios, ama donde Dios te puso, y vas a ver que se ama a tu familia en Cristo. Dios les bendiga. Bendiciones.